Me desinvitaron del cumpleaños de mi madre porque no me veía bien junto al novio de mi hermana. Resultó que yo era, en realidad, su jefe. Él me miró a los ojos y dijo: si insistes en venir a casa, entonces no me llames padre. 3 semanas después, la luz, el agua y el internet de su casa se cortaron el día del cumpleaños de mi madre. Sigan mi narración. Quizás se reconozcan en ella. Hola, soy Ryan. Tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de Seattle. Cada mañana, me preparo una taza de café, pongo el canal del clima y conduzco menos de 10 minutos al trabajo. Cofundé una pequeña empresa de tecnología centrada en la energía sostenible. No todos entienden lo que hago, incluida mi familia. Todavía piensan que paso mis días apretando tornillos y reparando maquinaria, lo cual no me importa. Nunca he sentido la necesidad de dar explicaciones. Cuando alguien pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Jessica, sonrío levemente. Ha pasado un tiempo desde que hablamos, comento. Y eso es todo. No oculto nada, pero ya no veo sentido en volver a contarlo. No los he contactado en más de 2 años, ni llamadas, ni mensajes, ni festividades, ni cumpleaños, nada. Solo un tramo largo y tranquilo, como si la conexión entre nosotros se hubiera cortado y nadie intentara repararla. Solía sentir que la familia lo era todo. Pero hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. Hace 2 años, 3 semanas antes del cumpleaños de mi madre, acababa de reservar un viaje y pedir tiempo libre en el trabajo. El plan era simple: ir a casa temprano, quedarme unos días y ayudar con los preparativos, como cualquier otro año. Nada extraordinario. Solo quería avisarles. Contacté a mi madre de inmediato, pero mi padre contestó después de solo 2 timbres. Estaré en casa 2 días antes, anuncié con indiferencia. Si hay algo que necesiten que recoja o en lo que ayude, solo avísenme. Inicialmente respondió vagamente, pero luego dudó. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña, más pesada de lo normal, como si intentara evitar algo. Ryan, si es posible, tal vez no vengas a casa este año. En ese momento, asumí que solo estaba preocupado por mi horario. Está bien, papá, dije, aún sosteniendo una taza de café humeante. Tengo todo resuelto, no es ninguna molestia. La pausa fue más larga esta vez. Luego habló de nuevo, más firme pero más frío. Jessica va a traer a su novio a casa este año. Es un gerente. Alguien importante. Habla bien y se comporta correctamente. ¿Y tu trabajo? Bueno, no es muy cómodo hablar de eso, así que es mejor si no vienes. En ese punto, sentí el calor subiendo desde la nuca hasta mi cara. Mi corazón se aceleró y automáticamente agarré mi taza de café con más fuerza. ¿Qué demonios acabas de decir?, exclamé, incapaz de mantener la voz calmada. ¿Me estás diciendo eso en serio ahora mismo? No lo discutió, no se retractó ni se suavizó. En cambio, respondió clara y tajantemente: que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames padre. Y luego colgó sin una pausa. Bajé el teléfono. Mi palma todavía temblaba y estaba algo pegajosa por el sudor. El apartamento estaba completamente en silencio. Sin televisión, sin pasos, solo yo parado allí, mirando al vacío como si me hubieran arrancado de mi propia vida. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, lentas y claras, como una grabación atascada en repetición. Que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia. Si todavía insistes en volver, no me llames padre. Por un momento, me pregunté si lo había escuchado mal, pero no. Cada palabra y tono eran fríos como el hielo y sólidos como la piedra. No hubo error ni lugar para la esperanza. Apreté la mandíbula, mi garganta se cerró como si algo se hubiera alojado allí y se negara a moverse. Inmediatamente, los recuerdos comenzaron a inundarme. Pagué silenciosamente todas sus facturas, incluyendo electricidad, agua e internet, durante más de 2 años. Nadie mencionó nunca nada, y ahora me llamaban la vergüenza de la familia. Rápidamente tomé mi teléfono, con las manos aún temblando ligeramente, a pesar de que mi mente había comenzado a enfriarse. Abrí la aplicación del banco y bajé para ver mi historial de transacciones. Mi único propósito era ver cuánto había gastado en mi familia en los últimos 2 años. Necesitaba un número. Pagué su factura de luz, factura de agua y servicio de internet cada mes sin falta. Cada pago se manejaba a tiempo y se deducía automáticamente de mi cuenta. Durante 2 años seguidos, se pagaron casi $400 por mes sin falta. Deslicé suavemente hasta el final. Cantidad total gastada: $9.842, 17. Miré ese número por unos segundos más. No porque estuviera asombrado, sino porque algo dentro de mi pecho se había asentado de repente, no dolor, ni siquiera furia, sino solo un espacio vacío. Casi $10. Y ahora me etiquetan como la vergüenza de la familia.
Mientras miraba la enorme lista de transacciones bancarias, surgió una pregunta silenciosa, una que nadie en mi familia había planteado en 30 años. ¿Alguna vez Jessica ha hecho tanto por nuestros padres como yo? No eran celos, y no buscaba crédito. Era simplemente que, si soy considerado la vergüenza de la familia, ¿contra quién se evalúa ese estándar? Había pagado aproximadamente $10 en gastos de manutención para ellos en secreto, sin pedir nada a cambio y sin mencionarlo nunca, y ella. ¿Alguna vez tuvo que hacer un sacrificio o rogar ayuda? O llegaba, sonreía bonita y causaba impacto con un vestido encantador mientras sostenía a un novio exitoso. No preguntaba para llevar la cuenta. Preguntaba por qué, por primera vez, noté que la justicia nunca se consideró en este hogar. Me había acostumbrado a estar al margen desde que era niño. En las fotos familiares, a menudo estaba parcialmente oculto detrás de otra persona o capturado en el borde del encuadre. Nadie me dijo nunca que me apartara, pero siempre lo hacía. Jessica era el centro de cada evento importante en nuestra familia, desde cumpleaños y graduaciones hasta sus rupturas, siempre había una razón para que todos se unieran, consolaran y celebraran con ella. No recuerdo la última vez que alguien preguntó si yo estaba bien. Jessica es 2 años mayor que yo, pero la diferencia entre nosotros nunca fue por la edad. Ella era la esperanza, la hija orientada al futuro que nuestros padres mencionaban con orgullo cuando los parientes visitaban, y yo, en las mismas conversaciones, si se me mencionaba, era como una breve nota al pie. Ryan, él está bien. Creo que trabaja en tecnología. Solía creer que si trabajaba lo suficientemente duro, me mantenía fuera de problemas y manejaba todo en silencio, eventualmente me verían. Sin embargo, no lo hicieron. Resulta que cuando estás acostumbrado a ser invisible, nadie nota cuando te vas. Comencé a cubrir los costos de servicios públicos de mis padres, electricidad, agua e internet hace casi 2 años. Mi madre llamó primero, y todo comenzó allí. Ese día, se quejó de cómo había subido el costo de vida, cómo las facturas de este mes habían aumentado inesperadamente y cómo sus ingresos de jubilación ya no eran suficientes. Luego, suave y vacilante, dijo, si pudieras ayudarnos aunque sea un poco, significaría mucho. Accedí. En ese momento, asumí que serían solo unos meses hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, los meses siguientes se vieron exactamente como el anterior. Nadie mencionó terminarlo, y no había un plan de respaldo. De vez en cuando, preguntaba, Jessica está ayudando en algo, mamá, ella siempre evadía el tema. A veces decía, solo ayúdanos este mes. Tu hermana colaborará la próxima vez. Otras veces, tu hermana está cubriendo las cosas médicas de papá. Eso tampoco es fácil. Escuché esas líneas tantas veces que podía recitarlas de memoria, y solo sonreía y lo dejaba pasar cada vez porque sabía que nada de eso era cierto. Así que seguí enviando el dinero, casi $400 por mes, de manera confiable y silenciosa, sin quejas. Nadie lo mencionó. No era que no me importara. Era simplemente que sentía que era lo correcto. Solía pensar que si era lo suficientemente callado y responsable, se darían cuenta. Pero hoy, después de todo, me miran y dicen, eres la vergüenza de la familia. Después de un tiempo, todo a mi alrededor estaba en silencio, y yo simplemente me senté allí paralizado en el sofá. Todavía tenía mi teléfono en la mano. Ya no estaba enojado ni desconsolado. Solo había una emoción clara en mi pecho, algo así como, ya es suficiente. Después de eso, abrí mi aplicación bancaria. Bajé a la sección de pagos automáticos donde había configurado las transferencias mensuales para cubrir los gastos de mis padres de luz, agua e internet. Toqué cada elemento uno por uno, y los cancelé sin dudarlo. Lo hice suavemente, no para vengarme, sino para preservar lo único que aún tenía, una apariencia de autoestima, lo único que no me habían quitado. Aproximadamente una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre en el mismo tono tranquilizador que siempre usaba. No hubo mención de lo que había sucedido, ni hubo una disculpa. Acabo de recibir un aviso de que vence la factura de internet. Puedes encargarte de eso. Leí el mensaje, miré la pantalla por un tiempo, y luego bajé el teléfono sin responder. No porque intentara hacer una declaración, sino porque, después de todo, lo primero que pensaron decir fue una petición, paga la factura de internet. No hubo un, ¿estás bien? O incluso un básico, podemos hablar. Así que permanecí en silencio. Y ese silencio para mí lo decía todo. 2 semanas después, mi padre llamó. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de detenerse. No respondí. Unos minutos después, dejó un correo de voz. Su tono era agudo e impaciente, como solía ser. La compañía eléctrica llamó, la factura de este mes no se ha pagado, ¿qué está pasando? No había preocupación,
Ninguna mención de lo que dijo el día que llamé para decir que iría a casa para el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, luego apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, y así, permanecí en silencio hasta el cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de mi madre fue unas 3 semanas después de que mi padre me aconsejara no ir a casa. La fiesta transcurrió con normalidad con su pollo asado favorito, pastel de su panadería favorita y algunos parientes cercanos reunidos alrededor de la mesa. Excepto por mí, todo había sido meticulosamente planeado y ejecutado. Esa tarde, precisamente a las 4 p.m., estaba sentado en mi sala de estar con una taza de café que hacía mucho tiempo se había enfriado cuando mi teléfono sonó. Era mi madre llamando. Miré su nombre en la pantalla durante unos segundos antes de bajar el teléfono. No respondí, ni siquiera lo pensé 2 veces. Mi papá llamó unos minutos después, seguido de Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Dejé que todas pasaran. No hay curiosidad, nadie a quien responder. Me quedé donde estaba, apoyándome ligeramente contra el respaldo de la silla, mi mirada fija en el vidrio empañado. El cielo afuera era de un gris monótono. No llovía, pero hacía frío de esa manera silenciosa y rastrera que sugiere que el invierno acaba de rozar tu umbral. Los mensajes comenzaron a llegar aproximadamente 10 minutos después. Mamá fue la primera. Ryan, han cortado la luz. Toda la casa está oscura. Por favor, paga la factura. Tomé el teléfono y leí su mensaje en silencio. No hubo enojo ni sorpresa, solo un vacío tranquilo arrastrándose por mi pecho, del tipo que tienes cuando has pasado años cuidando a una familia y eres el único que queda para soportar la carga. Luego mi padre dijo, no hay agua. No podemos cocinar. Soluciónalo ahora. Después de eso, Jessica respondió, el internet se cayó. Los invitados están llegando. Por favor, arregla esto urgentemente. Miré el reloj. 5:12 p.m., recordé claramente. Cancelé todos los pagos automáticos hace exactamente 3 semanas, inmediatamente después de que mi padre me informara que si insistía en ir a casa, nunca más lo llamara papá. Y ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños a la que me habían instruido no asistir, todo comenzó a apagarse, luz, agua e internet. Cada uno desapareció justo cuando más lo necesitaban. No respondí ni llamé. No sentí la necesidad de explicar. Simplemente me senté allí girando cuidadosamente la taza de café fría en mis manos, mis ojos aún fijos en la ventana como si viera más allá de todo lo que podía ver. Y en ese momento, me di cuenta de que no llamaban porque me extrañaran, llamaban porque no quedaba nadie para cargar con su peso. Alrededor de las 6 p.m., mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo, esta vez sin parar. Sin embargo, ya no eran mis padres o Jessica. Eran los parientes que solo visitan en vacaciones pero se sienten con derecho a juzgar. Los mensajes llegaron en oleadas. Algunas personas me etiquetaron de irrespetuoso. Uno comentó abiertamente, avergonzaste a tu madre frente a toda la familia. Otro, más sutil pero igual de devastador, dijo, tu hermana tenía razón. La gente como tú no debería aparecer en un día feliz. Leí cada mensaje sin responder. No porque el silencio implicara acuerdo, sino porque me había cansado de explicarme ante personas que siempre elegían a la multitud más ruidosa por encima de lo que era correcto. Estaba a punto de bajar el teléfono cuando la pantalla se iluminó de nuevo. La tía Lauren era el único miembro de la familia que todavía confiaba en mí. Estaba llamando por video a través de una aplicación antigua que solo ella y yo todavía usábamos porque éramos los únicos a quienes nos importaba lo suficiente mirarnos a los ojos cuando contaba. Hice una pausa un momento antes de responder al segundo timbre. Lo primero que vi fue su cara, algo oscurecida por la iluminación amarilla de la cocina detrás de ella, un lugar que conocía como la palma de mi mano. Cada grieta en la pared y cada gabinete ruidoso. Pero esta noche, la habitación se sentía diferente. Había tintineo de cubiertos, risas incómodas y pequeñas conversaciones aleatorias de fondo. Ella me miró a través de la pantalla, con ojos cálidos y preocupados. No vas a pagarlo, Ryan. Su tono era ligero, como si intentara averiguar qué estaba pasando. La miré a los ojos, y cuando finalmente hablé, mi tono era lento, como si estuviera arrastrando algo que había enterrado durante demasiado tiempo. ¿Sabes, tía? Fue papá quien me dijo que no fuera. Tragué saliva con fuerza. Dijo que si insistía en aparecer, no debería llamarlo padre nunca más. Ella se quedó callada. Sus ojos cambiaron como si estuviera estudiando la habitación detrás de ella. Justo entonces, la llamada se convirtió en un caos. Podía escuchar la voz de mi madre a través del ruido. Dile que estoy avergonzada de él. En este día, de todos los días, ¿cómo pudo hacer esto?, dijo mi madre. No es tan grave. Es solo pagar unas facturas. ¿Qué clase de hombre se pone mezquino por dinero?, dijo mi padre fuerte y tajantemente. Otra voz.
Creo que era mi tío. Pobre Jessica teniendo que lidiar con un hermano así. Pasos se acercaron a la cámara. Jessica apareció detrás de la tía Lauren, de brazos cruzados y labios torcidos de molestia. Incluso contestó la llamada. Mamá ha estado llorando todo el día, ¿acaso le importa? En serio, ninguna vergüenza en absoluto. No dije nada. Solo observé y permanecí en silencio como si fuera la única forma de defenderme. Me aparté. Justo cuando estaba listo para terminar la llamada, otra cara apareció en el lado izquierdo de la pantalla. Un hombre joven con el cabello perfectamente peinado y un traje oscuro. Me miró con confusión en los ojos, luego sonrió vacilante. Hola, jefe, respondió, su voz algo ronca, como si no estuviera seguro de si las palabras pertenecían a esta situación. Me congelé. Mi mirada permaneció fija en la pantalla e inconscientemente agarré el teléfono con más fuerza. No esperaba esto. No aquí. No en la noche en que todos sentían que yo era demasiada vergüenza para ser invitado. Lo miré durante unos segundos más y luego todo encajó. Su expresión, la forma en que hablaba. Por supuesto, él era uno de los nuevos empleados que se había transferido recientemente de nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado algunos correos electrónicos, y me había enviado 2 informes, pero no tenía idea de que él era el novio de Jessica, al que todos intentaban impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren pareció contener la respiración. Noté que ella miraba por encima del hombro y la cocina estalló en una conmoción frenética. Luego alguien dijo en voz baja, «Espera, ¿cómo acaba de llamar a Ryan?» Otra voz siguió, confundida, «¿Jefe? ¿Significa eso que Ryan es el jefe del novio de Jessica?» Los susurros crecieron como una ola ascendente, superpuestos e incómodos. Y yo, solo seguí mirando la pantalla. Sin asentir, sin negar, simplemente esperando a ver a dónde iba. Y justo entonces, el joven se enderezó, miró más allá de la cámara a los demás en la habitación y habló claramente. En caso de que no lo supieran, trabajo en Pacific Teritech. El señor Ryan es uno de los cofundadores de la empresa. Sus comentarios fueron nítidos y obvios, lo suficientemente fuertes para atravesar el ruido de los platos y los murmullos, y la habitación cayó en un silencio inusual. No era incómodo, simplemente estaban atónitos. Todavía no dije nada. Apreté los labios y di un suave asentimiento de confirmación. Él devolvió la mirada a la computadora, con los ojos muy abiertos, y dije con calma, uniformemente, como si las palabras lo hubieran estado esperando. Espero que su gran presentación salga a la perfección. Luego colgué. Esa noche, dormí profundamente. Sin dar vueltas en la cama, sin despertarme de golpe en la oscuridad con viejas preguntas reproduciéndose en mi mente. Por primera vez en años, me sentí ligero, no por satisfacción, sino porque finalmente reconocieron quién era yo. Al día siguiente, antes de que la luz del sol se hubiera filtrado completamente a través de las cortinas delgadas, fui por mi teléfono y revisé mis correos electrónicos como de costumbre. Algunos recordatorios de reuniones, un par de comentarios de contabilidad, y luego noté un nombre que no reconocía en el campo de remitente. Hudson Cain. Abrí el correo electrónico. La primera línea me golpeó de inmediato. Lo siento. No sabía que eras el hermano de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa. Arqué una ceja, me recosté en la almohada y continué leyendo. Hudson escribió que había estado verdaderamente asombrado al descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo. Y luego, sin rodeos ni suavizarlo, declaró, no esperaba que ella fuera así. Terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en evidencia ante todos. Puse el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos brevemente. Me tomó unos minutos volver a abrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta lenta, claramente y sin adornos. Hudson, ese es tu asunto. No espero que nadie tome decisiones para mantenerse en mi gracia. Piensa cuidadosamente antes de hacer nada. Y para que conste, no mezcló a la familia con el trabajo. Presioné enviar. Sin más pensamientos, sin emoción persistente, para mí, eso fue suficiente. Algunas cosas, una vez aclaradas, no requieren nada más. Alrededor de las 10 a.m., mientras terminaba una reunión con los jefes de departamento y tomaba notas, mi teléfono sonó en mi bolsillo, lo saqué y vi el nombre Jessica, mi hermana. Lo miré durante unos segundos antes de rechazar la llamada. No por rabia, no para dar una lección, sino simplemente porque había tenido suficiente de disculpas que solo aparecían después de que todo ya se había desmoronado. En 5 minutos, llegó un mensaje. Lo siento. No pensé que Hudson cambiaría así. Eres su jefe. Si dijeras algo, estoy segura de que escucharía. Por favor, habla con él. Pídele que vuelva conmigo. Después de leerlo, me acerqué a la ventana del pasillo y me apoyé en ella.
Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta, que no era ni demasiado larga ni demasiado corta para que ella entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dijera. Se fue por cómo vives, por cómo tratas a la gente, por cómo menosprecias lo que no entiendes y por cómo siempre asumes que con una voz lo suficientemente suave puedes manipular a cualquiera. Presioné enviar, volví a poner el teléfono en mi bolsillo, y regresé a mi escritorio. Sin embargo, menos de un minuto después, llegó otro mensaje. Sé que me equivoqué. Esta vez lo digo en serio. Cambiaré. Por favor, créeme. Solo esta vez. No respondí. Lo leí, me quedé con él un momento, y nada se movió dentro de mí, no porque no me importara, sino porque finalmente entendí. A veces la distancia entre dos personas no está en la disculpa. Está en cuando llega la disculpa. Borré suavemente el mensaje, sin dejar nada atrás, y volví a mi vida actual. Una semana después, un viernes por la tarde, mientras entraba a casa desde el garaje, me congelé en el porche. Mis padres estaban parados en la puerta principal, cada uno sosteniendo una pequeña maleta, sus rostros dibujados con el agotamiento del largo viaje. No pregunté por qué estaban aquí, si habían viajado todo el camino para verme, no era una visita casual. Abrí la puerta y los invité a pasar. Sin tensión, sin cortesía forzada, solo una simple elección. No quería tener esa conversación afuera donde el viento estaba levantándose en el porche. Nos sentamos en la sala y el té en la mesa todavía estaba humeante. Mi padre habló primero. Se disculpó en un tono más bajo de lo normal. Mi madre añadió, diciendo que habían pensado bien las cosas. Quizás habían ido demasiado lejos y las cosas nunca deberían haber llegado a este punto. Permanecí en silencio y no interferí, solo escuchando para ver si esta disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de otra cosa. Y como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Ryan, y la familia se ayuda mutuamente. Te criamos, te enviamos a la escuela. Todo lo que tienes ahora, una parte viene de nosotros, ¿verdad? Lo miré. Mi semblante permaneció inalterado, pero mi postura se enderezó un poco. Luego habló mi madre, con voz tranquila como si estuviera diciendo algo bastante sensato. Si tal vez pudieras enviarnos unos $2 al mes, solo un pequeño apoyo, no es mucho para alguien como tú. Miré a las dos personas sentadas en mi sala de estar. Las mismas personas que una vez me echaron de un evento familiar porque pensaban que era una vergüenza. Y ahora estaban sentados en mi casa poniendo un valor monetario a su disculpa, $2 cada mes porque yo era su hijo. Y para ellos, mi éxito era una deuda que les debía. Tras su petición, solté una risa tranquila, no fuerte ni sarcástica, sino del tipo que tienes cuando alguien te cuenta una historia que no tiene sentido. Miré a mis padres. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si esperaran que asintiera de acuerdo, pero no estaba enojado, había llegado demasiado lejos para molestarme por cosas como esta. Me recosté en la silla, mi voz tranquila y clara. ¿Qué hay de Jessica? ¿Cuánto contribuirá ella cada mes? La habitación pareció detenerse en ese punto. El aire se tensó. Mi padre echó un vistazo a mi madre. Ella respondió lentamente, su voz bajando ligeramente. El trabajo de tu hermana todavía es inestable. Y la ruptura con Hudson le ha pasado factura. Asentí suavemente, sin sorprenderme. Las mismas viejas excusas vestidas en lenguaje empático, pero eran meramente evasivas. Alcé la mirada, los miré directamente y dije, si ella acepta apoyarlos con $2 al mes, haré lo mismo, ni más, ni menos. No dijeron nada, solo me miraron, tratando de averiguar si hablaba en serio. Continué tranquilamente, o si quieren que yo cargue con la cantidad total, necesitaré algo por escrito, un acuerdo legal confirmando que después de que ambos fallezcan, la casa me pertenecerá en su totalidad. Me quedé quieto después de eso, sin presión, sin más explicaciones, solo esperé a ver cómo reaccionarían ahora que, por primera vez, estaba estableciendo los términos para algo que siempre habían sentido que era mi responsabilidad. Tan pronto como terminé de hablar, la audiencia cayó en un silencio profundo y denso. Mi padre se levantó de repente. Golpeó la palma de su mano contra la mesa de madera, volcando la taza de té y derramando su contenido por el costado. Su grito resonó por la habitación, su pecho subiendo y bajando con furia. Estás poniendo condiciones a tus padres. Te criamos por más de 20 años y ahora quieres regatearnos así. ¿Qué clase de vida estás viviendo, eh? Estaba gritando tan fuerte que no me sorprendería si los vecinos de al lado escucharon todo. No me moví ni me inmuté. Solo me senté allí, con las manos descansando en los reposabrazos de la silla, la mirada fija en él, no fría, pero ya no amable. Esperé a que terminara antes de levantarme con cuidado. Mi voz salió baja y tranquila, pero lo suficientemente clara para atravesar el caos que acababa de crear. Creo que ambos deberían irse de mi casa.
No fue una amenaza. No se dijo con ira. Fue simplemente una súplica de alguien que había alcanzado los límites de lo que el respeto podía proporcionar. Nadie dijo nada más. Solo el sonido del equipaje arrastrándose por el piso de madera y la puerta cerrándose detrás de ellos, más silenciosa que todo lo que acababan de dejar dentro de mí. Han pasado 2 años desde que los vi por última vez justo aquí en mi propia casa. No bloqueé sus números de teléfono, no cambié mi dirección de correo electrónico ni los corté totalmente. Dejé de contactarlos y esperé. Esperé a ver si todavía me considerarían un miembro de la familia después de que ya no estuviera bajo la sombra del deber y la obligación. En los últimos 2 años, no ha habido ninguna llamada o mensaje preguntando cómo he estado, ninguna mención de cumpleaños, salud, o incluso un básico, ¿cómo estás? Solía creer que un día cambiarían. Sin embargo, me he dado cuenta de que no todos cambian, especialmente aquellos que nunca han reconocido que estaban equivocados en primer lugar. Todavía vivo aquí, trabajo y sigo con mi existencia diaria. La única diferencia es que ya no permito ser un cajero automático emocional ansioso por dar y ser dañado en nombre de la obligación. Y si hay una cosa que he aprendido de todo esto, es que la familia no es un lugar donde la gente puede exigir amabilidad y llamarlo amor. Una familia real es aquella en la que eres valorado como persona independientemente de lo que tengas para ofrecer. No como una billetera, no como un plan de respaldo, no como un último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de terminar este capítulo, me gustaría hacerles una pregunta. Me equivoqué al decidir no regresar, por negarme a ayudar a mis padres con $2 al mes a pesar de que ahora son mayores y me criaron. Solía creer que mi familia podía arreglar cualquier cosa. Pero después de ser tratado como un extraño en mi propia casa más veces de las que puedo contar, elegí ponerme de pie y romper el ciclo. ¿Fui demasiado frío? Tal vez finalmente estaba aprendiendo a apreciarme a mí mismo en el momento perfecto. Por favor, dejen sus opiniones abajo. Sinceramente quiero escuchar de ustedes, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo. Si la historia resonó con ustedes, por favor suscríbanse para ayudar a apoyar el canal. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas y escuchadas. Cuídense y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por ver. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y presionen la campana de notificación para mantenerse actualizados con más historias impactantes de la vida real que suceden alrededor.